foolishness. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Estamos en el Faradio, cada semana abrimos siempre esta ventana de la energía del cambio, que es la sección que hacemos de la mano de Solabria, la comercializadora de las energías renovables que tenemos en Cantabria. Y hoy nos volvemos a acercar hacia un movimiento que no es solamente de Cantabria, sino que es bastante global y que tiene todo que ver con el activismo climático. Se llama Extinction Rebellion y nos acompaña hoy Thibaut. Muy buenas, Thibaut, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, encantado, muy feliz de estar aquí. Pues desde luego para nosotros es un placer tenerte con nosotros en el Faradio para que nos hables un poco, también un poco sobre el movimiento, porque resulta que tenéis un par de sesiones de bienvenida este mismo miércoles, el día 11 de diciembre y también el lunes 16, y me gustaría que nos explicaras cómo es una sesión de bienvenida, que bueno, es una manera de intentar acoger a más gente que conozca el movimiento y a ver si también se apunta a participar, ¿no? Sí, pues te comento, son sesiones que se hacen online y tú te puedes conectar desde cualquier parte de España en este caso, porque son sesiones hechas aquí, bueno, por Extinction Rebellion España, y básicamente pues se presenta un poco cuál es la situación, aunque normalmente si estás acudiendo a una reunión de estas es porque ya más o menos conoces la situación. Entonces se intenta no ahondar demasiado en ese tema, pero sí que se expone básicamente, y pues la persona que presenta luego te da acceso, te pone en contacto con tu nodo local, porque, o sea, para entenderlo, Extinction Rebellion es una organización descentralizada y horizontal y funciona por nodos. Hay nodos en cada comunidad autónoma y luego equipos con distintas funciones a los que tú te puedes unir. Entonces tú te vas a presentar a la reunión de bienvenida, sí, y ellos te van a poner en contacto con tu nodo local y si quieres participar dentro de algún equipo o tienes alguna habilidad que tú quieras ofrecer, pues también te dan acceso a participar en estrategia, en comunicación, en financiación. Hay distintos equipos y todo horizontal, o sea que no tenemos ningún tipo de jerarquía. Uh-huh. Bueno, yo creo que Extinction Rebellion y también otros movimientos del activismo climático, yo creo que se ensalza algo muy importante, y es que hay mucha participación de gente joven. Vosotros cuando hacéis una sesión de bienvenida también es lo más habitual, que tengáis gente de 18, 20, 25 años como la mayoría de la gente que se interesa por el movimiento. Pues en Extinction Rebellion sí. Generalmente yo es que también soy de un movimiento hermano, estoy dentro de Rebelión Científica, que es un movimiento en el que entra mucha más gente científica, o sea, es un movimiento para científicos, entonces la mayoría son adultos y incluso expertos, o sea, gente que tiene mucho recorrido dentro del mundo de las ciencias. Pero en el movimiento de Extinction Rebellion sí que es verdad que hay mucha más juventud. Y eso es algo extraño, ya que en otras organizaciones están peleándose por conseguir gente joven. Y no hay gente joven que se movilice o que se interese. Pero al ser algo, yo diría, como más reaccionario, los jóvenes buscamos este tipo de movimiento, yo creo. Uh-huh. Así que bueno, mucha gente joven que se interesa y que interesa, ¿no?, que también esté un poco volcada en esta situación. Te quiero preguntar, porque me ha parecido muy interesante, Thibaut,
esto de que tú estés no solamente en Extinction Rebellion, sino que también estés, por ejemplo, en Rebelión Científica, ¿no? La manera en que se trata de coser un movimiento con otro para que estéis un poco en la onda, ¿no? Para que más o menos los unos sepan lo que hacen los otros y viceversa, y de esa manera intentar llegar o profundizar un poco más en ese activismo que consideréis necesario ante la emergencia climática que vivimos, ¿no? Claro, nosotros como movimiento buscamos movimiento social, buscamos el agrupar y el coincidir con todos aquellos movimientos que luchen por ideas que están acordes a la nuestra. Entonces, al crear esas redes, como tú dices, pues estamos buscando que la rebelión venga desde la base, desde los organismos sociales, y no buscamos ni crear un partido político, ni aspiramos a gobernar, simplemente llamamos a la ciudadanía y a la parte baja de la pirámide para retomar nuestra voz, alzarla y que se nos escuche. Y si conseguimos eso, una organización que está formada por distintos tipos de organizaciones, con distintos tipos de ideologías, abarcamos más y así conseguimos, pues eso, ser más generalistas y que más tipos de personas con distintos tipos de pensamientos puedan entrar dentro del movimiento. Tú, Thibaut, ¿cuánto tiempo llevas dentro de estos movimientos de la rebelión científica de Extinction Rebellion? Yo va a ser mi tercer año. Y empecé en Rebelión Científica y ya luego me pasé a Extinction Rebellion. Bueno, estoy en ambos. Bueno, estás en ambos y llevas pues eso, unos 3 años ahí dentro de ese activismo. ¿Cómo explicarías tu trayectoria de estos, aunque no sea muy larga, pero cómo explicarías esos 3 años de las sensaciones que tenías cuando empezaste, las sensaciones que tienes ahora, si son parecidas o se han cambiado? Pues cuando yo empecé se sentía básicamente como gritar al vacío. No había mucha gente y menos en Cantabria. Me acuerdo que nada más entré en Rebelión Científica había 2 personas más y eran 2 personas, 2 señorucos de pueblo y me hizo mucha gracia. La verdad, no esperaba yo eso. Y bueno, intentamos tirarlo para adelante y yo, por ejemplo, he participado en varias acciones, por ejemplo, en Sevilla, que nos atamos a la Giralda y luego en Valencia, que dos doctores en biología se ataron al Museo de las Ciencias un año antes de la Dana, pidiendo medidas efectivas contra la emergencia climática. No nos hicieron caso y bueno, pasó lo que todos sabemos. Y lo que he notado, o sea, la evolución que yo he notado es que este año, sobre todo debido al genocidio en Palestina, yo creo, la gente está mucho más activa políticamente, está mucho más involucrada dentro de los movimientos, no solo ecologistas, sino sociales en general. Y aparte, por otro lado, también he notado que la represión es mucho más fuerte porque, por ejemplo, este otoño hemos ido a Asturias y vamos a montar una acción en la que entrábamos dentro de un depósito de carbón que tiene ArcelorMittal, que es la empresa más contaminante de Asturias, y esta movilización se vio impedida por un helicóptero de la Policía Nacional y por varios furgones de antidisturbios que no nos dejaron, nos reprimieron y entonces la acción no se pudo llevar a cabo, pero o sea, es algo que a mí me chocó mucho porque siempre lees cosas así y nunca las vives. Y verlo y sentirlo es algo
dramático, pero también quiere decir que algo estamos haciendo bien. De hecho, bueno, hay que pensar en las movilizaciones cuando se piensa en el activismo climático son de tipo muy distinto. Y resulta que tú citabas la Dana de Valencia y resulta que, bueno, cuando ves lo que sucede allí y resulta que cómo se produce una inundación, todo lo construido en las zonas inundables, que realmente ya es construir con un altísimo riesgo de que alguna vez pueda haber un problema en ese sitio. Y sin embargo, hay personas que por tirarle un bote de sopa a un cuadro en un museo o por estar en la puerta del Congreso y tratar de visibilizar lo necesario que hay que hacer para intentar que el cambio climático nos sacuda menos de lo que nos sacude ya hoy en día, y resulta que esas son las personas que se tienen que ir ante un juez a explicar por qué han hecho esa determinada acción, y muchas veces los responsables políticos que validan o dejan hacer en determinados sitios algunas cosas que pueden tener un riesgo no se enfrentan al mismo castigo, ni social ni penal tampoco. Es dramático y es precisamente la razón por la que el movimiento no trata de... O sea, ha habido un cambio dentro del marco de acción en el que antes nosotros pedíamos la acción de los gobiernos y denunciábamos la inacción. Y ahora ya lo que estamos buscando es llamar a la gente, llamar a la resistencia civil y a la organización, porque vemos que los gobiernos y las empresas en un contexto en el que los límites del crecimiento ya han sido, hemos llegado a los límites del crecimiento y los recursos van a ser cada vez más escasos, la pelea por los recursos, la guerra por los recursos, es algo que se viene, si no es que ya está presente. Entonces, nosotros lo que proponemos es que, como bien dice Yayo Herrero, esto es algo que me gusta mucho que habla Yayo Herrero, el decrecimiento va a pasar sí o sí, lo queramos o no, porque los límites están ahí. Y hay dos maneras. Hay una manera en la que seguimos tal y como funcionamos ahora y estamos divididos y nos peleamos por los recursos como lo estamos haciendo, y entonces los que más recursos tienen y más poder, pues pueden defenderse y pueden atacar básicamente contra nosotros, y nosotros que estamos completamente desorganizados, pues tenemos esa capacidad de resiliencia, que es una palabra que está en boca de mucha gente estos últimos años. Y pues la alternativa, el escenario alternativo es realmente el empezar a darnos cuenta de que esto es una realidad y organizarnos para, para, para sobrevivir como pueblo llano, por así decirlo. Y el caso es que necesitamos eso, necesitamos que la gente se una y necesitamos empezar a tomarnos la solución por nuestra mano, porque es como pedirle a los nazis que dejen de matar judíos. No lo iban a hacer. O sea, ellos era su única función. A ver, no era su única función, pero me refiero, en un mundo que está construido para lucrar aquel que se aprovecha del extractivismo, no podemos pedirles que dejen de extraer, porque entonces su función no existe. Eh, lo que nosotros concluimos, hablando con otras organizaciones, es que esto debe de cambiar y que nosotros debemos empezar a organizarnos y a plantear medidas efectivas, y no solo plantearlas, sino ponerlas en marcha, porque los políticos y las empresas no lo van a hacer. Bueno, hablando de cuando hay políticos que se reúnen,
la acción próxima que tenéis pensada, no solamente Extinction Rebellion, sino que aquí hay buena parte de colectivos, de sociedad civil, que lo que quiere es organizar una protesta, porque este sábado hay una cosa muy particular que en Cantabria yo creo que no ha ocurrido nunca, y es que hay una conferencia de presidentes, es decir, el gobierno central y todos los gobiernos autonómicos van a estar en el Palacio de la Magdalena este fin de semana y, bueno, no sé, ¿qué es lo que pretendéis en esa movilización? No sé si sabéis hasta dónde podréis llegar de cerca del lugar y me imagino que todo esto también llevará un trabajo en cuanto a preparación de lemas, de pancartas y, bueno, pues de la manera en que queréis protestar para hacer muy visible que todos los que son los responsables dentro de nuestro país, pues se tienen que tomar las cosas más en serio, ¿no? Pues eso es, efectivamente, es el viernes, este viernes 13, va a haber la conferencia de presidentes en la que se reúnen los presidentes de todas las comunidades autónomas para hablar de financiación autonómica, de sanidad, de educación y de vivienda. Y nosotros, desde la plataforma de Cantabria para Vivir, que es, como tú dices, un conglomerado de organizaciones cántabras por los derechos sociales, laborales y ambientales de todos los cántabros. Y en este caso vamos a hacer una movilización el 13 de diciembre a las 6:30. Va a ser junto al monumento a José del Río el viernes a las 6:30. Uh-huh. Al lado del Palacio de la Magdalena. Y Bueno, es eso, lo que se propone es nosotros reclamar aquello que, que nos incumbe como sociedad civil, de lo que ellos van a estar hablando, ellos, es decir, los gobiernos, y reclamar que se tomen medidas efectivas y que se nos tenga en cuenta, porque, pues, por ejemplo, la medida de la vivienda, hay medidas que se están haciendo para solventar la crisis de vivienda que estamos viviendo actualmente, que son completamente inefectivas, y no solo son inefectivas, sino contraproducentes, porque es darles directamente el dinero desde las arcas del Estado a los rentistas. uh-huh. Desde luego son muchos los temas por los que la gente quiere protestar. Es evidente que esta es una oportunidad que no se da muy habitualmente en un sitio que no sea en Madrid, además, para poder protestar ante todos esos responsables que conforman, pues, las más altas instancias del Estado, ¿no? Quitando, pues, la presidenta del Congreso, el presidente del Senado, etcétera, pero están las máximas autoridades allí. Y yo creo que hay una reflexión que hacemos mucho en esta sección, y es que, claro, ante esta oportunidad puedes decir la vivienda debería funcionar de un modo determinado, la sanidad o la educación deberían tener más recursos, pero luego está el tema climático. Nos da la sensación de que siempre hay algo que es más urgente, ¿no? Que lo climático, pese a que esto es totalmente transversal, que esto da igual un poco el país en el que vivas en el mundo, si lo que tienes en tu país es una dictadura o si es una democracia, aunque no sea muy perfecta, pero siempre hay algo que poner por delante de la emergencia climática. Y no sé si esta reflexión es algo que también hacéis mucho en un movimiento como Extinction Rebellion, ¿no? Como la Rebelión Científica. De hecho, precisamente Rebelión Científica o sea, ambos movimientos son movimientos que surgen de la desesperación. Son de ahí los nombres, rebelión o extinción. Y la rebelión científica, por ejemplo, empieza con los científicos del IPCC que se tiran de los pelos cuando se dan cuenta de que nadie les está escuchando. O sea, se puede ver claramente que la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad, porque ya no solo es el cambio climático es una de las facciones. Hay 6 límites de los 9 límites planetarios que se han rebasado ya, y que es que, o sea, son límites
que no se podían rebasar y que pretendíamos no rebasar en el 70 y que ya ahora mismo pues estamos todos, yo creo, la desmotivación en el movimiento climático y ecologista es generalizada. Y te quiero preguntar también por algo que también está lamentablemente muy de moda y que también está afectando a los científicos, y es que salgan permanentemente publicaciones en medios de comunicación, aparte de las redes sociales, donde, bueno, pues se tacha a los científicos de alarmistas o se piensa que dicen lo que dicen y plasman en los informes determinadas cosas porque su espectro ideológico es otro distinto, pero en realidad cuando es lo que comprueban, lo que pueden ver, lo que pueden tomar datos, ¿no? de lo que está sucediendo y llegan a unas determinadas conclusiones y sin embargo se tira piedras también contra ese tejado, pese a que es el del conocimiento, ¿esto a vosotros qué os parece? Sobre todo te lo pregunto a ti, Thibaut, porque tú no llevas seguramente tantos años viendo bulos, seguro que es algo para ti más reciente. ¿Cómo asistes ante algo así? Pues a mí me recuerda bastante a la película de No mires arriba, no voy a mentir, obviamente. Da miedo el hecho de que no se tenga en cuenta a la ciencia. La ciencia es la que nos ha permitido estar donde estamos. Aparte, son temas que puede estar influido por un espectro ideológico en la investigación, pero en el momento en el que hay datos, los datos esos no se pueden refutar. Y datos, por ejemplo, como los de las migraciones de especies tropicales hacia partes más altas, o sea, más apartadas de los trópicos por consecuencia del calentamiento de la superficie del mar, y un montón de distintas variables que si te fijas te das cuenta de que el año pasado, por ejemplo, fue el año más caluroso registrado en toda la historia desde que tenemos registro, y este año se han estado rompiendo esos récords mes tras mes. Entonces, pese a que estamos en un momento en el que el clima está desestabilizado por los fenómenos del Niño y la Niña, estos fenómenos del Niño y la Niña son fenómenos, o sea, muy por encima de la media, muy por encima de la media, y aparte que no se están revirtiendo. O sea, los datos están, las medidas están. Lo que falta es la consciencia, y esa consciencia se mantiene adormilada gracias a la división a la que nos enfrentan los medios mainstream y básicamente a esas políticas ineficientes y a esos discursos de división a los que nos enfrentan los políticos para proteger el sistema capitalista del que se beneficia. Te voy a hacer, Tibo, una última pregunta, y es, hablando de las movilizaciones del activismo climático en Cantabria, más allá de la conferencia de presidentes del viernes, ¿tenéis alguna acción pensada? O por lo menos le estáis dando vueltas a algo que creáis que merece una movilización para decirle al gobierno de Cantabria o a un ayuntamiento en concreto alguna cosa sobre lo que está sucediendo y lo que debería de suceder. En Cantabria, XR Cantabria, no tenemos ninguna movilización pensada aún, porque no, o sea, somos pocos y muchos de nosotros estamos muy ocupados, con lo cual no lo tenemos difícil para organizar movilizaciones. No tenemos la fuerza ni la logística, pero las movilizaciones ahora, como te dije, hemos cambiado el marco de acción y ya no pedimos la acción de los gobiernos, sino que pedimos y llamamos a la resistencia civil y a la movilización popular
no para pedir medidas efectivas, sino para ponerlas en marcha. O sea, estamos buscando que el cambio venga realmente de las bases y no esperar a que nos hagan caso, porque vemos que no nos lo hacen, y no solo no nos lo hacen, sino que nos ponen trabas y nos arrestan y nos multan y nos tratan y nos tachan de terroristas. Bueno, pues para conseguir un poco más de fuerza en el grupo de Extinction Rebellion en Cantabria, recordamos que tanto este miércoles día 11 como el lunes día 16 a las 7 de la tarde hay sesión de bienvenida de Extinction Rebellion, así que los que estéis por Cantabria, y bueno, pues esto suene a algo importante e interesante que hacer, bueno, a través de sus redes sociales, por ejemplo en Instagram, podéis ver de qué manera poder conocer un poquito mejor a este movimiento. Así que, Thibaut, ha sido un auténtico placer tener estos minutos de charla contigo y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Igualmente, muchas gracias a ti, Pablo, y espero volver a vernos. Desde luego que sí, un abrazo fuerte. Un abrazo.